Padre Santo, en esta hora en la cual nos aprestamos a exponer tu palabra, pedimos la guía de tu Santo Espíritu, Señor, que sea ella quien nos dirija, Señor, que sea ella quien nos reargulla, que nos enseñe, que nos edifique y que podamos salir con un corazón transformado. Que no quede solo en palabras, sino que también haya un cambio en medio de nosotros. Permite la meditación y bendícela, la meditación profunda de nuestro corazón, y la acepta delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. La salvación es una obra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo desde el principio hasta el final. Es el resultado no de nuestros propios esfuerzos, sino de la obra salvífica o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. No por gracia sois salvos, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Y no solamente fuimos salvos, y eso ya es mucho, sino que venimos a ser copartícipes de su naturaleza divina. Aquí en el versículo 3 y 4, mantengan sus Biblias abiertas allí. Dice que nos llamó por su gloria y excelencia, capítulo 4, versículo 4, perdón, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y si somos nosotros participantes de esa naturaleza divina, porque es que a veces como que nuestra vida no marcha bien con el Señor. Si somos participantes de aquello que ya el Señor nos dio, porque es que aún nuestra vida espiritual está en suba y baje. Bueno, en este mensaje vamos a seguir los pasos que el Señor nos va a mostrar para que verdaderamente comencemos a andar en el Espíritu con el Señor. Y lo primero que observamos aquí en la lectura que acabamos de oír, en el versículo 4, es la parte fundamental. Y aquí hay una palabra que tenemos que tener en cuenta, y es huir de la corrupción del mundo. Y este es el mayor conflicto que a veces tenemos nosotros como creyentes, porque queremos estar en un pie con el Señor y en otro pie en las cosas del mundo. Aquí el apóstol Pedro dice, y lo pone como en pasado, habiendo huido. O sea, cuando usted llega al Señor, cuando llegamos al Señor, ya esas cosas comienzan a quedar atrás. Pero resulta que han pasado años en caminar en la vida cristiana y ciertas cosas aún las tenemos arraigadas por costumbre y ciertos vicios. Habiendo huido es como un acto de que alguien que escapó del peligro, o sea que el creyente al ser salvo escapa del poder de la perdición a que lo tenía sujeto o arraigado por su naturaleza pecaminosa. Pero si bien este es nuestro primer paso, también es el más importante. ¿Por qué? Porque esto evita que sigamos creciendo en lo que el Señor quiere para nosotros. En pocas palabras, comienza a distraernos y comenzamos nosotros a dejar a un lado aquellas cosas en las cuales tenemos que estar interesados. El cristiano diariamente se expone a un peligro inminente allá afuera. Y a veces pensamos nosotros que con
un momento en el templo, en la iglesia, ya es suficiente. Pueden decirle, hermano y hermana, que no es así. Es 24/7 que tenemos que estar conectados con el Señor, porque las cosas no están fáciles. Aquí en el versículo 5, sigamos todos en la Biblia, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, versículo 5, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Diligencia quiere decir poner tu máximo esfuerzo en las cosas del Señor, poniendo todas tus ganas, poniendo todo lo que está a tu alcance, todos tus recursos, para que vivamos una vida cristiana que agrade al Señor. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Era una iglesia de Filipos, una iglesia muy, como dice el mismo Pablo, una iglesia muy obediente, pero que su testimonio como iglesia era excelente. Ellos no solamente se comportaban bien cuando el apóstol Pablo estaba allí pastoreando esa iglesia, sino también en su ausencia cuando el apóstol Pablo tenía que ir a misiones. Y dice que cuando estaba el pastor o el apóstol Pablo en ausencia, ellos se comportaban mucho mejor. O sea, su testimonio era inquebrantable. No cambiaba. Y eso es lo que pasa con nosotros a veces cuando salimos o del templo o estamos en reuniones o estamos en ciertas actividades sociales. A veces nuestro testimonio es difícil de diferenciar. ¿Por qué? Porque cambiamos. Nosotros debemos ser cristianos de una sola pieza, tanto afuera como adentro. No debemos de cambiar para nada. A pesar de que la iglesia de Filipos era una iglesia que estaba sometida también a la idolatría, a la hechicería, prostitución, homicidios y todo eso en esa iglesia de Filipos, era una iglesia que se permanecía en fiel delante del Señor. No es lo mismo, no es gran diferencia a lo que vivimos hoy en día. Estamos rodeados por lo que vemos de lo mismo. Estamos rodeados de idolatría, de religiones pervertidas, de nuevas sectas, de homicidios, cada rato es el pan de cada día. Pero eso no nos debe cambiar, eso no nos debe mover, antes al contrario, queridos hermanos, eso nos debe impulsar a proclamar su evangelio a aquellas personas que están perdidas y que necesitan de un guía de la mano del Señor. Y para eso es que usted y yo tenemos que prepararnos, no para ser cristianos pasivos, sino todo por lo contrario, activo. Ellos no querían, esta iglesia no quería retroceder de aquello de lo cual el Señor ya los había rescatado. Entonces vemos que una vez que hemos hecho la decisión de fe, necesitamos poner diligencia en todo eso. Entonces aquí hay una serie de pasos en las cuales el Señor nos muestra entonces sería la segunda, dice, y añadir a vuestra fe virtud. Bueno, la virtud significa excelencia moral. Esa es la virtud, excelencia moral. O sea, que no nos debemos contentarnos con una vida cristiana media, sino seguir avanzando en los caminos del Señor. Y esto era lo que practicaban los filipenses. Vamos a leer, vamos al libro de Filipenses, un poquito más atrás, en el capítulo 4. Filipenses, Colosenses, Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el versículos 8 y 9.
Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que el ser humano, quiere decir que el cristiano que ha recibido al Señor, tiene que comenzar a pensar que su vida tiene que comenzar a transformar en todos los aspectos. Y estos son solo algunos. Esto se llama excelencia moral, ¿no? Es dar ejemplo. Si antes eras una persona que decías mentiras, bueno, ya a los pies de Jesús tienes que comenzar a decir la verdad. Si eras una persona que hurtabas, bueno, ahora tienes que comenzar a ser una persona honesta. Si eras una persona injusta, ahora tienes que comenzar a practicar ser justo. Si eres una persona que discutía con todas las personas, ahora tienes que cambiar ese modo de ser y comenzar a ser una persona amable y agradable para con tus hermanos. Y ahorita vamos a ver ese punto más adelante. O sea, tenemos que comenzar a transformar nuestra vida y no llevar una vida cristiana a medias, sino una vida cristiana que sea totalmente diferente, mirando verticalmente al Señor. Aquí en el paso 3, sigamos, en segunda de Pedro, dice entonces que agregamos o añadamos, que viene siendo el mismo sinónimo, a esta virtud o a esta excelencia, dice que añadamos conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? El conocimiento del colegio, el conocimiento de las universidades, el conocimiento de las calles. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios es el principal. Y yo no digo que prepararnos para el futuro, y muchos de nosotros tenemos hijos e hijas estudiando en universidades, sea malo. No, no es malo prepararse para el futuro. Lo que es malo es que se alejen de la presencia de Dios. Qué triste es cuando llegamos al éxito sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que solo estamos. Tengamos mucho cuidado con eso. Tratemos nosotros de todos los días poner a nuestros hijos e hijas en la presencia del Señor. Donde ellos estén no es fácil, en las universidades no es fácil. La contaminación y la perversión que en estos momentos se vive en esos lugares es el pan de cada día. Ellos están expuestos y por eso es que ellos también necesitan de nuestras oraciones, de aquello que nosotros también día a día les enseñamos. Entonces, sigamos orando por ellos. Acá en el Salmo 119, 115, 105 que lo compartíamos esta mañana en la escuela dominical, la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra ahí, lumbrera a tu camino. Exacto. Es que el día al día el conocimiento de la palabra de Dios nos va guiando nuestro caminar, queridos hermanos. Si no estamos asidos de la palabra del Señor, lo más probable es que tropecemos, andemos tropezando, porque no estamos viendo, porque la palabra es luz en medio de las tinieblas. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, va a ser muy difícil que sepamos cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. A veces es difícil decirlo, pero hay que decirlo, hermanos. Hay personas que pasan toda la semana sin abrir o leer siquiera una porción de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no sabemos lo que en ella está contenida?
¿Cómo vamos a saber nosotros qué pasos o decisiones debemos de tomar en nuestras vidas si estamos desconectados de su palabra? Así no funciona, queridos hermanos. Necesitamos ser verdaderamente personas que lean de la palabra de Dios, que estén interesadas de la palabra de Dios. Y le doy muchas gracias a los hermanos fieles que todos los domingos, no importando que vienen a la escuela dominical a aprender un poco más o una porción de la palabra de Dios. Y que Dios les bendiga. Invito de igual forma a las personas que no tienen de pronto esa costumbre de poner en práctica siquiera un poquito, media horita, una horita, levantarse temprano y venir a aprender un poco más de la palabra del Señor. Es realmente edificante. Ella nos va a guiar y ella nos va también a saber cuál es la dirección que hemos de tomar. El profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y algo muy curioso, el profeta Isaías, capítulo 5, 13, dice lo mismo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En la actualidad, el ser humano está separado y no quiere saber nada de Dios. Bueno, para los que no quieren saber nada de Dios, van a perecer, dice la palabra. Para los que van a rechazar la palabra, van a perecer, dice la palabra. Mas, sin embargo, hermanos, sigamos esforzándonos por predicarles el Evangelio. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Escudriñad las Escrituras. O sea, hermanos, pongamos nosotros en práctica lo que nos dice el Señor. Vamos a comenzar diariamente, porción a porción, un versículo, y va a ver que poco a poco el Señor le va revelando lo que es el siguiente paso. Luego sigue aquí, dice que al conocimiento, ¿qué le vamos a agregar? ¿Todos allí? Si estamos todos, dominio propio, muy bien, gracias por estar allí. Dominio propio, ese es el paso número 4. Acá habla del control o el autocontrolarse. El cristiano no se debe dejar llevar por las emociones o las pasiones. Ese es uno de nuestros mayores conflictos. El que somos prontos y ligeros a dejarnos llevar o airarnos por ciertas circunstancias, y es donde comienzan los problemas dentro y fuera de nuestras vidas. La virtud, pongan cuidado, la virtud guiada por el conocimiento disciplina los deseos tanto emocionales como pasionales. O sea, comenzamos a ver que todo es como un hilo que tiene que ir prendido para poder que funcione. Sin uno no puede funcionar los otros. O sea, la virtud plus el conocimiento nos va a ayudar a que en esos momentos de decisiones o de circunstancias emocionales o pasionales, nos va a llevar a sujetarlas, o sea, que no las llevemos a cabo, porque Dios comienza realmente a transformar nuestra vida. Hay muchas personas que batallan y batallan durante años en estos problemas emocionales, problemas pasionales, y es difícil, y a veces se le trata de confrontar a la persona, y la respuesta es que yo soy así, así yo nací y así yo me quedé. Yo creo, hermanos, que para el Señor no hay imposibles. Es por eso que la virtud y el conocimiento nos llevan a identificar, óigalo bien, nos llevan a identificar en aquellas áreas en las cuales nosotros estamos fallando.
sea, la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, nos ayuda a identificar en qué lugar o en qué aspecto de nuestra vida nosotros tenemos que trabajar. Es lógico que el ser humano, el cristiano, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, vamos a tener que seguir batallando con nuestra naturaleza caída. Sin duda vamos a tener que seguir con eso. Y eso es lo que pasa. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos 7, 19 dice, porque no quiero el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, estamos inclinados siempre, aunque queremos hacer el bien, terminamos en cierta forma haciendo lo que no queremos. Y eso va a pasar por el resto de nuestras vidas. Pero también dice la palabra que en Cristo todo lo puedo, hermanos. En Cristo todo lo puedo, si yo quiero y si yo deseo, y si yo sigo su voluntad. Tenemos en el paso 5, dice que al dominio propio le añadamos paciencia, le agreguemos paciencia. Aquí la paciencia se refiere a la perseverancia o a la resistencia para hacer lo que es correcto. En otras palabras, mantenerse firme, ¿pese a qué? Pese a cualquier situación. Manténgase firme, pese aunque se nos estén cayendo las tejas del techo, mantengámonos firmes delante del Señor. No nos asustemos por las pruebas que ella viene. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y pareciera sencillo, ¿no? Cuando no tenemos esa clase de penalidades que son diferentes en cada uno de nosotros. Y creo que en diferente forma cada uno de nosotros batallamos con las diferentes pruebas que nos llegue el Señor. Y es allí donde el Señor nos pide que nos mantengamos firmes en la fe, que no desfallezcamos. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No echemos para atrás, porque eso es lo que quiere el enemigo, que en la prueba nosotros comenzamos a renegar o a desfallecer o ya no ir a la iglesia. No, aquí entonces el dominio propio es mantenerse firme delante del Señor, pase lo que pase, pase lo que pase. Él va a estar siempre allí. San Agustín, haciendo él memoria, él cuenta una historia y él dice que si no fuera por el diluvio universal, dice que el hedor dentro del arca hubiera sido insoportable, o sea, hubiera sido terrible. Imagínense ustedes al pobre Noé con cientos y cientos de animales y con solo una ventana de arriba, y ellos todos los días haciendo su necesidad de los pobres animalitos. ¿Cómo sería el hedor tan tremendo dentro de ese arca que el cual Noé tenía que soportar? Bueno, ¿y por qué tenía que soportarlo? Porque afuera estaba peor, estaba en pleno diluvio. O sea, lo que quiere decir San Agustín, queridos hermanos, es que las cosas acá adentro, aunque se pongan difíciles, aunque aquí están, o en nuestro hogar, o en donde estemos, nuestra vida espiritual está difícil, allá afuera va a estar peor. No va a ser un campo de flores, no, mis hermanos. Aunque aquí el hermanito, la hermanita le hizo el feo, no trate de buscar soluciones afuera, porque allá también las va a encontrar y peores. O sea, tengamos en cuenta eso de mantenernos firmes delante del Señor. A veces es más fácil echarle la culpa a las demás personas que nosotros mirarnos interiormente a ver si nosotros somos los del problema. Y cosa tan especial de que en muchas de las ocasiones así pasa. Queremos fijarnos
es en el error de las personas, pero no en nuestro interior. Entonces el Señor nos manda que diariamente nosotros mismos comencemos a limpiar aquello que comienza a oler un poco feo. Nos comenzamos a limpiar eso, ¿no? En el paso 6 dice que debemos de añadir a la perseverancia o a la paciencia la piedad. Ser piadoso es vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios. Es decir, que toda tu vida debe estar orientada hacia Dios. Tu centro debe ser Dios, no otra cosa. Tus decisiones deben de partir de la voluntad de Dios, no de nuestra propia voluntad, porque nuestra propia voluntad siempre mantiene más equivocada. Pero si recurrimos a la voluntad de Dios, Él nos va a mostrar qué hacer. A veces es demasiado tarde porque ya hemos hecho decisiones, porque creemos, porque no consultamos y vienen las consecuencias. Somos personas que mantenemos, después de que se acaba el servicio dominical, dejamos encerrado al Señor aquí dentro del templo, nos quitamos nuestra vestidura espiritual, salimos allá afuera. No, el cristiano tiene que tener su vestidura cristiana tanto adentro como afuera. Debemos ser conocidos como verdaderos hijos de Dios. No podemos ser cambiantes en la parte de la sociedad, porque vamos a ser ambivalentes, porque nos van a decir, nos van a tildar de muchas cosas, porque ellos saben que estamos asistiendo a un servicio. Entonces nuestro comportamiento debe ser igual adentro como afuera. San Pablo en Romanos capítulo 14, 7 y 8 dice: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La vida del cristiano en su vida espiritual, en su vida cristiana y su vida secular debe ser la misma. Debe ser la misma. Usted no debe, como cristiano, ser diferente cuando está con su familia y sus amistades y otro aquí dentro del templo. Eso no quiere el Señor. Tenemos que ser uno solo delante de Él. En la Edad Media se pensaba que servirle a Dios, para servirle a Dios, usted tenía que ser sacerdote o monje o alguien ya muy llegado a la iglesia en esos tiempos. Prácticamente hacer los votos para pertenecer a la iglesia. En esos tiempos se pensaba eso. Gracias al Señor, cuando viene la reforma protestante, todo cambió y aquellas personas, aquellos nuevos predicadores comenzaron a enseñar que sea cual sea la vocación que tú tienes, sea cual sea la profesión que tú tengas, sea lo que sea en donde tú estás, tú le sirves al Señor, porque somos de Él, porque somos sacerdotes de Él. Y como sacerdotes, asimismo, tenemos que también manejarnos en la sociedad, no sabernos manejar delante de ella. En el paso 7 dice que a la piedad también le agregamos, ¿qué cosa? ¿Estamos allí atentos? Afecto fraternal, muy bien, hermano Miguel. Eso se refiere más que todo al amor, la coinonía y la unión dentro del templo, el afecto fraternal. Esa relación íntima que tenemos nosotros con nuestros propios hermanos y hermanas. Es lógico que como somos un cuerpo con diferentes caracteres, veamos de todo un poquito, ¿no? Desde la persona de pronto con un temperamento elevado,
un poquito agresivo al contestar por alguna palabra, como también lo contrario, los o las muy consagradas que mantienen encima de los demás recalcándoles sus errores. Y eso es un problema dentro de las iglesias. Ni lo uno ni lo otro está correcto delante del Señor. Debemos de ser personas afables con nuestros hermanos, debemos de ser cordiales y debemos de ser calmados a la hora de corregir. Es muy molesto y por eso es que a veces las personas comienzan a separar de su vida espiritual a otras ciertas personas. Que eso está alejadito. Eso no es correcto delante del Señor. El Señor nos manda entonces a que vivamos en coinonía y en unión los unos con los otros. Y si hay que hacer alguna llamada de atención, hagámoslo en amor, hagámoslo en restauración, no en destrucción. Tengamos cuidado con eso. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, si usted es una persona cordial, afable, fuera de la iglesia, en su círculo social allá fuera de la iglesia, usted es una persona que se comporta súper bien. Dice la palabra de Dios que usted está obligada a comportarse ejemplarmente y mayormente dentro de la congregación, con sus hermanos. Debe mostrar respeto a su semejante. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra del Señor. Y por último, en el último paso 8, dice que le agreguemos ¿qué? Amor. Amor a todos estos escalones en el crecimiento de la vida espiritual. Pareciera que el afecto fraternal y el amor pareciera que sean iguales, pero no es lo mismo. El afecto fraternal, como ya expliqué, pertenece exclusivamente a la congregación y la coinonía entre los hermanos. Y el amor es más inclusivo. El amor es a todos en general, tanto los de aquí como los que están allá afuera. Jesús nos llamó a amar a nuestros enemigos. Es algo difícil y eso requiere un poco más mayor dosis de gracia en cada uno de nosotros para amar a nuestros enemigos. No es tan fácil, pero también nos exhorta a no limitarnos en el perdón, en la búsqueda de la reconciliación, sea cual sea el terreno donde estemos. Estamos llamados para servir al prójimo sin distinción alguna. A veces comenzamos nosotros a ser selectivos en nuestra vida porque pensamos que los demás no merecen nuestra amistad, no merecen nuestra compañía y resulta que estamos perdiendo la oportunidad de predicarle a otras personas porque queremos mantener un círculo cerrado y no queremos dejar y no queremos invitar a otras personas a que lleguen a nuestra vida porque no hemos vuelto selectivos, porque pensamos nosotros, hermanos y hermanas, de que somos perfectos. El único perfecto es el Señor. Así que les invito y les exhorto a que alcancemos a otras personas para el Señor. Según en Primera de Juan, capítulo 4, 8, dice que el amor es la virtud que más define a Dios mismo. Otra vez, el amor es la virtud que más define a Dios mismo. Y por eso es que está de última, ¿no? Si notaron eso, ¿no? Por eso es que está de última, ¿no? Porque es necesario que el ser humano
comienza a escalar estas etapas de crecimiento en su vida espiritual para que entienda que el amor que quiere el Señor de nosotros sea genuino, sea transparente, sea ese amor no fingido, no de labios, sino un amor puro, sincero, sin hipocresía. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Dios dio ¿qué? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que más, tenga vida eterna. Ese es el amor puro, el amor genuino, el amor que Dios quiere para con nosotros. Y por eso es que está de último. ¿Por qué? Porque el ser humano, el cristiano, el creyente necesita comenzar a escalar en su vida cristiana todos estos pasos poco a poco para que sea un sentimiento y lleguemos a la perfecta voluntad del Señor. Así que, hermanos, les exhorto en el día de hoy a que seamos personas más asidas de la palabra, seamos personas que tengamos ese deseo por conocer más al Señor, no seamos cristianos pasivos. A veces es lógico que de pronto por nuestra situación, nuestra desidia, nuestro cansancio, el día a día, comenzamos a apartarnos, pero tengamos mucho cuidado con eso. El Señor les bendiga y oremos. Padre Santo, gracias te damos una vez más en este día, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, que es el sentimiento más profundo que tú nos has podido regalar, Señor. Gracias por la gracia, Señor. Gracias por la salvación que tú nos has dado, Señor, a través de tu Santo Hijo en la cruz. Que podamos nosotros, como pueblo redimido, Señor, apreciar ese regalo inmerecido que tú nos has dado, Señor. Gracias por hacernos partícipes de tu misma naturaleza. Que podamos entender que podemos ser transformados poco a poco si lo deseamos, Señor, si ponemos el empeño necesario para hacerlo. Quita de nosotros esa desidia, Señor, esa pereza que a veces no permite, Señor, que crezcamos delante de ti. Permítenos ser personas que lleven tu palabra a aquellos que la necesitan, Padre Santo. Quédate con nosotros, en tu santo nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén.